a continuar con las exposiciones. Entonces ayer quedamos con Google. Juli, ¿quiere empezar a exponer? Sí, sí, señora. Bueno, De una listo. vez. De una vez, o sea, sin más dolor. Sin más dolores. Listo. Perfecto. Paulita, ¿su merced adelantó el parcelador? Chinita. Sí, señora, quedé al día. Ay, ¿qué es esa preciosura? Ay, Gracias. qué pena, vos más bien, ¿no? No, su merced muy amable. Es que a mí me gusta cumplir con todo. Entonces, es una parte importante el parcelador docente. Ahí me confirman si me están escuchando. Sí, señor, estamos viendo los ojos claros del señor Mark Zuckerberg. Bueno. Entonces, dame un segundito. Bueno, entonces, hoy voy a exponer sobre Facebook. Primero vamos a hablar de Mark Zuckerberg, que nació el 14 de mayo de 1984 en New York y con apenas 36 años es programador, filántropo y empresario. Digamos que dentro de las cosas que pude averiguar de él, se menciona que desde los 10 años programa, que más o menos a los 12 años generó un programa para el negocio del papá. El papá era odontólogo, entonces programó como una especie de comunicación interna. Ya cuando ingresó a la Universidad de Harvard, él crea, digamos, dos programas importantes, uno que se llamaba el CourseMatch, que permitía ver la lista de sus compañeros de clase. Funcionaba más que todo como para realizar trabajos, como para ponerse de acuerdo en cosas relacionadas al estudio. También creó otra aplicación que se llamaba FaceMatch, digamos que esta ya era más social, era como postular las fotos de los compañeros de la universidad y ver cómo la aceptación que tenían estas fotos. Sin embargo, se las hicieron quitar a los 2 días, le hicieron cancelar esta aplicación porque digamos que violaba las normas de privacidad. Entonces, digamos que a pesar de los 2 días que estuvo, tuvo más de 22.000 visualizaciones de imágenes. Ya a raíz de estas dos aplicaciones que había creado, pues le digo yo como que le quedó gustando el tema y en el 2004 decide realizar la aplicación de Facebook. Digamos que esto lo hizo con compañeros de la universidad, era única y exclusivamente para personas que tuvieran un correo electrónico de la Universidad de Harvard y ya al mes de haber creado esta aplicación el 50% de los estudiantes de Harvard estaban inscritos. En 2005, digamos que pasa de ser de Facebook a ser únicamente Facebook. Ahí no lo dice en la diapositiva, pero él decide retirarse de la universidad y como meterle todo a su proyecto de Facebook. Digamos que inicialmente era para México, Reino Unido, Irlanda, Australia, Nueva Zelanda. Ya no era únicamente como era de Facebook, que era para los de la universidad, sino que ya empieza a abrirse a otros países y al final de ese año ya contaba con alrededor de 6 millones de usuarios activos mensuales. En el 2006 también es un año clave en la historia de Facebook, digamos que cambió el diseño totalmente. Yo sé que muchos de nosotros acá usamos MySpace o me alcanzo a acordar de una que se llamaba Hi-Fi. Entonces en el 2006 básicamente pasan dos cosas importantes, que es el cambio de diseño para que se diferencie de las otras redes sociales y ya se abre, digamos, para todo el mundo. En el 2008, Facebook ya empieza a destacar como una herramienta muy potente en lo que respecta a los movimientos políticos. Digamos que ya al darse cuenta que es un medio de comunicación masivo, que lo que busca es la interconexión entre muchas personas, pues en temas políticos lo aprovecharon, en estas elecciones especialmente, y se formaron más de 1000 grupos en la plataforma en apoyo a los dos candidatos, que eran Barack Obama y John McCain. En el 2009 se convierte en la plataforma más popular del mundo. Digamos que 5 años para convertirse en la plataforma más popular del mundo es relativamente poco, con más de 350 millones de usuarios registrados y 132 millones de usuarios únicos mensuales.
Ya digamos que en lo económico, desde el 2010, Zuckerberg ha estado nombrado en la revista Time como una de las 100 personas más ricas e influyentes, además de ser persona del año y tener una fortuna valorada en más de 63.300 millones de dólares. Como les decía anteriormente, uno de los objetivos de Facebook es crear un mundo más conectado y al parecer lo ha ido logrando, pues en sus 16 años de creación ha podido unir aproximadamente a una quinta parte del planeta. Ya en el 2012 se produce uno de los movimientos más importantes en la historia de Facebook. La plataforma social de Zuckerberg adquiere Instagram por unos 1.000 millones de euros y también sale a la bolsa. Por otra parte, alcanza la bestial cifra de 1.000 millones de usuarios activos al mes. Y aquí, como dice en la diapositiva, él también trató de comprar Snapchat, no pudo y realizó la compra en el 2014 a WhatsApp. Leía sobre la compra de WhatsApp y fue una compra que le realizó a un empleado de él que había generado la aplicación y años más tarde pues Zuckerberg se la terminó comprando por muchos millones de dólares. Ha superado los 2.500 millones de usuarios y es una red social y es la red social, perdón, de todas las redes sociales. Nadie duda que es la plataforma social más importante a nivel mundial desde que Internet se popularizó hace algo más de 20 años. Digamos que, como les decía, a las personas, las empresas, los grupos políticos darse cuenta que Facebook pues tiene, digamos, una gran base de datos, las empresas han decidido hacer pautas publicitarias a través de esta red social. Digamos que lo hacen a través de esta red social porque pueden determinar los gustos de las personas, pueden determinar qué cantante le gusta a la persona, qué tipo de ropa, qué comida le gusta a la persona. Se creó algo llamado Business Manager, a través de lo cual las empresas gestionan la creación de anuncios publicitarios que se distribuyen a través de esta red social. Uno de ellos es la imagen, digamos que es una de las más utilizadas en Facebook. Se trata de crear un anuncio publicitario por medio de una imagen. Está el video, este tipo de publicidad es igual a la anterior, sin embargo en este se utilizan videos y suele ser más atractiva debido a la interactividad del recurso audiovisual. Carrusel. Este formato es ideal para mostrar detalles específicos de algún producto o promoción, puesto que te permitirán utilizar hasta 10 imágenes o videos. Es como un resumen de las dos anteriores, donde ya no únicamente se utiliza una foto o un video, sino que ya pueden agregar más contenido. Bueno, te preguntarás por qué las empresas utilizan esta red como medio para publicitarse. La respuesta, como les decía ahorita, es muy sencilla. Facebook da la posibilidad de generar anuncios para públicos muy específicos, permitiendo segmentar por sexo, edades, nacionalidades, nivel de educación, nivel profesional, hobbies y más datos, lo cual son obtenidos en el registro y a lo largo de las publicaciones que realizamos, las fotos que vemos y los perfiles que visitamos. Digamos que haciendo la investigación de Facebook también veía algo que me llamó la atención y es que hay como una teoría conspirativa que Facebook en realidad es creado por la CIA para tener la información y el control de todas las personas. Digamos que lo menciono porque fue algo que nunca había escuchado y que me llamó mucho la atención. También leí algo sobre que ha sido demasiado criticado por el tema de las fake news, que es como la mala información de las noticias. Entonces últimamente ha sido muy criticado por esto, que si nos damos cuenta en Facebook circulan muchísimas noticias falsas. Yo cuando empezamos la clase escuchaba a la profesora dándonos un ejemplo, digamos, de que publican la foto de una niña desaparecida. Realmente antes yo era de los que cogía y compartía esa foto sin darme cuenta o sin averiguar o sin indagar. A partir de ese momento, como que cuando ya veo una noticia, trato de verificarla y hay veces que pasa, pero en fechas que no son ciertas. O sea, publican de pronto una noticia que dicen que pasó, acabó de pasar, cuando en realidad es una noticia de, no sé, hace 5, 6, 7 años. Entonces leía que por esto ha sido muy criticada. ¿Cómo hace dinero? Pues precisamente con la publicidad.
las empresas saben que este medio le puede llegar a muchísima gente, entonces pues de esta manera generan sus ingresos y ya. Ok. Bueno, pues sobra decir que todo el mundo sabe cómo funciona Facebook. Eh, digamos que valdría, hubiera valido la pena revisar un poquito cómo es el funcionamiento de Facebook y sobre todo la parte, digamos, como que sirve de plataforma de comunicación digital como medio alternativo. Eso sería chévere, chévere analizarlo. Pero bueno, acá hay una parte como de creación del medio, de todo eso, y Sí, digamos que algo que digamos, me llama la atención de por qué tiene tantos seguidores es porque pues, a lo largo de la historia de Facebook se han hecho muchas modificaciones. Entonces, inicialmente uno no podía, por ejemplo, etiquetar a un amigo, ya después usted lo podía etiquetar. Es una manera de uno poder también manifestarse donde muchas personas lo van a ver a uno. ujú, Entonces, no necesariamente tiene que escribir uno o ser escritor o columnista del Tiempo, el Espectador, sino que uno puede generar, digamos, su punto de vista desde esta aplicación. Igual también como conocer la información de las otras personas. Entonces, digo yo que este tipo de cosas hacen que cada día tenga más usuarios, porque es prácticamente necesario, se podría decir hoy en día el Facebook, como el WhatsApp, ¿sí? Pues es una necesidad creada por nosotros, ¿no? De querer estar informados todo el tiempo, no solo de las noticias, sino también de la vida del otro, sí, de correcto. compararse con el otro y decir, bueno, ¿cómo va este? ¿Cómo voy yo? Realmente eso es lo que pasa. Sí, correcto. Bueno, muy bien. ¿Alguien tiene que hacer algún comentario acerca de esta red social? Hola, buenas noches, profe. Buenas, buenas, Ay, Marce. qué pena, no prendo la cámara, es que hoy tuve el internet súper malo y lo tengo intermitente. No, tranquila, no hay problema. Bueno, yo pienso que esta red social es demasiado también influenciadora. No sé si alguna vez se vieron Proyecto X, que fue una fiesta que crearon por una red social y eso se volvió una nada. Siento que esto influencia muchísimo a las personas, influencia tanto en las fotos que publican como en lo que uno comparte, ¿sí? Yo tampoco había tenido, había tomado esa conciencia de compartir cosas hasta que tú nos, o sea, como que nos hiciste caer en cuenta que realmente toca investigar. Aparte que Facebook lo han prohibido en varios países como en China, en Irán, en Vietnam, lo estoy leyendo, Pakistán, Corea del Norte, Eritrea, Cuba y otros países, porque obviamente son, o sea, Facebook me parece como que también es tan abierto a tanto la pornografía como a videos que uno puede subir libremente, que hay varios países que no toleran ese nivel de cultura tan abierta como que el que se tiene aquí en Colombia, que se publican un montón de cosas. Entonces, básicamente yo siento que ahorita hay tanta desinformación debido a que es tan abierto que no se verifica lo que se está subiendo y el texto, o sea, o sea, libremente uno no puede ser comunicador o lo que sea, pero uno sí puede influir muchísimo en las personas como para que se comparta o se vuelva viral algo. Ujú, exactamente. Hay que contextualizar muchísimo la información, por eso es que nosotros acá analizamos desde el punto de vista del contexto desde donde estamos. Y cuando recurrimos a la teoría de Laswell, de las 5W, de qué, de quién, de cómo, de cuándo, de todas las preguntas que una persona puede hacerse frente al hecho informativo, pues digamos que las redes sociales no están ajenas a esta condición. Entonces, hay que ser demasiado precisos en lo que estamos haciendo, en qué compartimos, mirar cuál es el contexto. La gente carece de ese tipo de completitud.
Cuando uno ve los problemas en las organizaciones, cuando uno ve los problemas de interacción entre las personas, recuerdan las teorías, los malos entendidos. ¿Quién empezó primero? Recuerdan que el emisor de la información es el 100% responsable del entendimiento y que obviamente que es una función, digamos, como simbiótica en un va y viene de información que es bidireccional. Y en esa función nosotros tenemos la posibilidad inmensa de retroalimentar, pero así sea un texto, así sea una simple publicación, cumple la misma función, no es unidireccional. Entonces uno tiene que estar muy consciente de lo que escribió la persona, de dónde está, y dar la información. Por ejemplo, aquí yo tengo en Facebook, dice, por favor, este perrito hermoso se siente muy triste, necesita a su familia, por favor difundir para que alguien lo reclame. Si saben de una fundación para mascotas, me pueden decir, por favor, extraña mucho a su familia, es extremadamente calmado, no lo puedo tener, pero no lo voy a tirar a la calle. Si no, si lo conocen, déjenlo en los comentarios y hablamos por interno. Muchas gracias. El perrito tiene una ropita de Superman, por favor difundir, necesitamos que esta ternura vuelva a su hogar. En donde la señora dice, yo estoy en Cali, en Medellín, en Fusagasugá, en Quibdó, en Abu Dhabi, en Londres, en París. Esto fue en septiembre, fue el año pasado. Y como la gente replica y replica y replica, uno, ¿y quién es? ¿Y cómo es la situación? ¿Y dónde está? O sea, respondiendo a las 5W, es absolutamente necesario que se hace claridad sobre el hecho informativo. Entonces, la gente pasa por encima. ¿Y de qué sirvió? Ah, pues de visualización de la foto del pobre perro que además que hartos años que tiene y nadie va a ayudar, sino simplemente se comparte, se comparte, se comparte y se comparte irresponsablemente. Ayuden a hacer viral esta evidencia de maltrato. ¿Dónde? Aquí, en Cali, en Quibdó, en Leticia, en Cartagena. ¿Dónde es? Entonces, tenemos que ser muy precisos, pero la gente adolece de precisión en la información. Y pues claro, uno no culpa al común y corriente, pero nosotros que estamos en medio del proceso de información, tenemos que hacer que la gente cambie y tratar de enseñar un poquito qué es lo que está ocurriendo. Entonces, es poderosísima red, increíble. Por ejemplo, mire, Marta Valerio Villalobos, a mí me tocaron hoy que estaba revisando acá Facebook para ampliar esta información con ustedes. Dice, este perrito se encuentra extraviado. Hoy hay cualquier cantidad de perritos extraviados. Está en alrededores del estadio de Naranjo. Pues, obviamente el estadio de Naranjo yo no lo conozco. O sea, yo acá, pero no sé, Bogotá es tan grande. No sé si hay un estadio chiquito. ¿De qué país es esto? ¿Será Costa Rica? ¿Será Colombia? O sea, cometemos muchos errores, muchos errores. Teniendo precisión en la información, la red se vuelve súper poderosa. Y ya ustedes, ya por lo menos son ya 12 que no van a volver a meter las paticas en lo que no deben. Muy bien. Entonces, ¿alguna pregunta para Juli? Hello. ¿Se fueron todos? ¿Me fui yo? No, profe, ninguna. Ah, ok. Sí, hoy estoy como el meme que me mandaron y que estaba compartiendo hoy. Que las clases virtuales, ya les voy a decir. Les voy a decir qué fue lo que compartí para que se mueran de la risa. Dice, a ver, ¿dónde están los directores de programa? Dice, las clases virtuales que damos los profes parecen ya más sesiones de espiritismo. Carlos, ¿estás ahí? Carlos, si me oyes, responde.
A veces de verdad que uno, por eso es que uno insiste tanto en que abran las cámaras, porque vieran la incomodidad de estar frente a una, pues si pueden, ¿no? De estar frente a una pantalla de un computador y ver solo nombres y uno ahí como un loco hablando. No sabe uno si uno se salió del aire, si lo oyen, si se frizó, si está haciendo el oso, no tiene uno idea de nada. Entonces es necesaria la interacción. Bueno, mis chinitos, gracias. ¿Quién continúa? Entonces, muchas gracias, Juli, por tu exposición No, profe, y, a ti. y espero tu pronta recuperación. Gracias, profe. Bueno, ¿quién sigue entonces? Yo, profe. ¿Quién dijo yo? ¿Ahorita? Sí, señora. Bueno, corazón, ya te voy acá. Listo, ya. ¿Ya ven la pantalla? Sí, señora. Ok. Bueno, a mí me tocó la historia de Twitter. Esta red social fue creada en marzo del 2006, pero fue lanzada hasta el 26 de julio de ese mismo año. Se considera la plataforma más importante de microblogging o también conocido como nanologueo, porque permite a los usuarios enviar mensajes de texto cortos denominados tweets. Esta red social fue creada por Jack Dorsey, Biz Stone y Evan Williams, quienes dicen que la llamaron Twitter porque significa una corta ráfaga de información intrascendente. Entonces aquí tenemos a los tres creadores. El logotipo de Twitter del 2006 al 2010 fue al entrar a la página solamente pues como el título. Del 2010 al 2012 le añadieron al lado derecho el pajarito y del 2012 a la actualidad pues ya solamente es el pajarito. El objetivo principal de Twitter es proporcionar a los usuarios la capacidad de transmitir y recibir fácilmente cualquier tipo de información de forma reducida. Cada tweet tiene un límite de 140 caracteres. También permite leer a tantas personas como el usuario quiera y normalmente la buscan a fines, a gustos o hobbies de ellos mismos. ¿Para qué sirve? Bueno, Twitter sirve para conectar a clientes con seguidores de manera rápida y eficiente. Es muy utilizada para emitir breves noticias y comunicados. También permite que sus usuarios se comuniquen con cualquier persona que acepte que los siga y también pueden seguir a alguien que no los siga a ellos. Entonces, por ejemplo, aquí tenemos el tuit de Claudia López que dice, en mi alcaldía desaparecerá esa ridícula bandera roja y amarilla de Bogotá, ondeará en la Plaza de Bolívar esta. Al que no le guste puede largarse a la intolerante tierra del paramilitarismo antioqueños. Colegios y jardines infantiles usarán nuestros colores en su uniforme. Cabe aclarar que también pueden añadirse imágenes como se ve en el tweet. El tema de los hashtags, los usuarios usan el signo numeral antes de alguna palabra clave o frase relevante en los tweets para categorizarlos y permitir que aparezcan más fácilmente en la búsqueda de Twitter. Estos hashtags se pueden incluir en cualquier parte del tweet, no tienen un orden en específico. Estos se usan para categorizar los tweets por palabras claves y para empezar una nueva comunidad acerca de un tema en específico, un evento, un negocio o una buena causa. Por ejemplo, tenemos el de la Policía Nacional que dice, si tu amor te roba,
un beso por sorpresa, disfrútalo. Si alguien te roba un beso sin consentimiento, hashtag denuncia. Y bueno, los otros. Aquí dice, las personas que usan más frecuentemente Twitter están entre los 18 y los 29 años, a los que los siguen los usuarios de 30 a 49 años, como las personas que más están activos en esta red social. Y en el año 2020 Twitter hizo un balance de sus usuarios y el resultado fue de 340 millones de usuarios activos. Este ha tenido un impacto social en el ámbito del periodismo y la comunicación, porque el periodista ha utilizado Twitter como una gran herramienta que le ha servido para informar o también para opinar sobre algún tema de interés para la sociedad. También se ha convertido en el canal de comunicación ideal para difundir mensajes en tiempo récord, porque pues es una red social que, como están limitadas en sus caracteres, es muy rápida. La capacidad de esta red de microblogging para fomentar debates e incluso para movilizar a sus usuarios no puede compararse con otra red social o medio de comunicación. Estos son como los principales países en los que Twitter está censurado, que es China, Corea del Norte, Rusia, Irán, Pakistán, India, Egipto, Venezuela, Corea del Sur, Francia y Estados Unidos. Twitter tiene muchos riesgos de spam en la red y esto no es tan controlado. Eso también hace que la red social sea excesivamente rápida en cuanto a números de tweets y a veces se pierde la confianza de la red. Es muy común ver insultos de personas hacia compañías o celebridades porque no les gusta simplemente su forma de ser. Bueno, aquí vamos a ver las ventajas y desventajas de Twitter. A ver, un segundo. Chinita, una aclaración. Estados Unidos no tiene bloqueado a Twitter. Espérame, a ver, les muestro el video por aquí. ¿Pueden ver la pantalla? Sí, señora. Todo por exposición. Y pues, Twitter me parece una red social un poco pesada, no me gusta porque me parece que fomenta como el odio, por así decirlo, por lo que es una red social por la que todo el mundo expresa sus inconformidades. Y hay mucha gente que no lo hace como debería ser. Entonces, yo la verdad no la uso, no me gusta. Ujú. Y Yo la ya, verdad no sabía de que, o sea, sabía que existía Twitter, pero no sabía, por ejemplo, que era solo texto. Entonces creo que es un poco limitada si no tiene No, la pero posibilidad. tú puedes incluirle video y puedes incluirle foto. Ah, Eh, sí se puede. sí, claro. Pues, Sí, no sí, sabía. sí, 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 sí. Lo que pasa es que el texto está limitado y tiene un juego de seguir o me siguen. Obviamente, pues es una red social para opinión, para movilizar la opinión pública. Pues obviamente quiero corregir el tema de que en Estados Unidos está bloqueado Twitter. Digamos que si el mismo Trump se la pasa tuiteando lo que no le corresponde, pero lo hace, ataca a la prensa por ahí. Desde el presidente para abajo utilizan Twitter. Ellos no están, digamos, como
como bloqueando el tema. Países como Turquía, como China, como Corea del Sur, Venezuela, sí. eh, digamos que hay algún tipo de censura parcial en algunos países, como por ejemplo podría ocurrir en Francia, pero necesariamente sí se usa Twitter en todos los países. Esto tiene una característica y la característica, o sea, aquí los países que están bloqueados son China, Corea del Norte, Rusia, Irán, Pakistán, India, Egipto y Venezuela. El resto no están, digamos, como bloqueados. Y es la red de los políticos, es la red de la denuncia, es la red de, digamos, como un tipo de conciencia ciudadana, entre otras. Y pues como tiene una cara visible, entonces por eso es que funciona el numeral, funciona como opinión pública, como fenómeno de opinión pública, pero pues va directamente a las como luchas entre ideas que surgen entre una población y que de alguna manera pues también tienen la retalación de otros que no están de acuerdo o el favorecimiento de muchos que están en acuerdo con el planteamiento. Se ha utilizado obviamente mucho con el numeral o el hashtag porque de esta forma se miden las tendencias de opinión. Entonces, es muy importante últimamente para las compañías determinar unos numerales. Numeral, la pandemia no se ha ido y uno sabe cuánta gente sigue al medio. Es como una especie de medición, es algo que normalmente no es por el hecho de que la gente participe, sino de saber cuántos están participando para llegar a ser tendencia. Entonces, si Vicky Dávila tiene su programa, entonces ella pone un numeral y ahí determina cuántas personas la están siguiendo. No, que es que tiene 3.500, que tiene 3.200. Vale la pena decir lo que esa cantidad de personas, seguidores, las tenía antes de sus equivocaciones y mientras estuvo en la W. Ahora que cambió de medio, esos numerales han bajado. ¿Tienen algún comentario con respecto a la red? No, pues es que yo tampoco la uso, la verdad es que eso es más como de, se puede decir que un merchandising, lo que su merced decía para la política. Mm. Eso es puro mercado económico, porque es como el poder de quien más tiene y no el poder de quien más tiene plata, sino poder, Sí, es de poder, solo poder, nada más. No, es de es poder. creo que eso nomás. Necesariamente es de poder. Sí. Entonces, pues es bien, Creo bien que lo mismo como de complicado. Facebook, ¿no? Genera guerras internas, hay todas que no. Creo que yo voy un poco en contra de todo ese cuento. Sí, pues Igual hay que verlo también por otro lado, profe, y es que es una manera de informarse rápido. Precisamente por los pocos caracteres tienen que resumir la información, ser más concretos. Entonces, si usted realmente quiere informarse de alguna noticia y usted sigue a un canal de opinión o un canal masivo, usted va a encontrar una buena respuesta por medio del Twitter. sin Pero mira que ya embargo, hasta las noticias se volvieron terribles, hasta amarillistas. tiene mucha imprecisión, o sea, porque como es de opinión, entonces al ser de opinión, cada quien plantea lo que está pensando y no necesariamente eso que dice la persona es real o pues desde el punto de vista de la información objetivo. Entonces tienes que tener mucho manejo y mucho conocimiento. De hecho, como hay también falsas noticias o falso manejo del Twitter, no estoy muy segura que ese que inicialmente planteó Laurita de Claudia López haya sido por ella, porque es que también existe la suplantación. No creo que ese Twitter sea real.
de ella. Entonces lo que uno tiene que hacer es verificar en la cuenta de la persona si realmente eso se dijo o no se dijo. Aunque, profe, eso sucede creo que con cualquier tipo de red social. Creo que también va en uno, en el manejo que uno le vaya dando, porque confirmar si las cuentas son falsas o si son las oficiales, por ejemplo, en Twitter, normalmente tienen el chulito, ya son las cuentas que están verificadas y las que son del Estado o de algún representante, tienden a tener como esa verificación. Entonces yo creo que al igual que Facebook o incluso hablar de medios de comunicación, no es tanto decir si es buena o mala, sino el manejo que nosotros mismos le damos. Porque finalmente eso es una herramienta. Somos nosotros los que decidimos si la vamos a usar bien o si se va a usar mal. Ujú. Sí, en eso tienes razón. Obviamente la irresponsabilidad de muchos utilizando medios masivos, así sean alternativos o tengan la característica de red social, es que hay que pensarlo mucho antes de escribir una falsedad. O sea, porque lo oí y porque me pareció, Yo me acuerdo mucho que un día en Facebook yo compartí la falsa noticia de que el domador de perros, Millán, había fallecido. Y yo compartí la información. Y de pronto me dicen, Claudia, a ver, esta es una falsa noticia y yo no puede ser, no puede ser. ¿Por qué caí en eso? ¿Por qué caí? Caí redondita como una arepa ahí. Mal, estaba bien escrita, era aparentemente de un medio conocido, pero fue una suplantación de un periodista, de un medio conocido. No, qué drama. La verdad, complicadísimo. Sí, Entonces, es cierto, matan a todo el mundo. no, a todo el mundo, es una locura, es una locura. Todo, sí, Y reviven. sí, también, también. Y hay mucha gente que obviamente paga para que otros multipliquen esa información y se dé por cierta. Entonces, ahí toca hacer mucho seguimiento, sobre todo en Twitter, toca hacer mucho seguimiento y verificar que la información provenga de la cuenta oficial, pero es muy complicado por la cantidad de usuarios. ¿Cuántos usuarios es que hay en este momento, Laurita? Son como lo que decías, porque Vamos vemos a que buscar. tiene al lado de la imagen un diamante y no el chulito que certifica su cuenta. Pero sino que lo tomen pues para como ejemplo ver que se pueden añadir también imágenes. 339 millones de usuarios activos en un mes. Por lo tanto, lo que uno recibe es lo de su pequeño globito. Y obviamente, pues ahí tiene uno que elegir a quién sigue y a quién no sigue. Entonces, pues es bien increíble pensar que hoy en día esto tenga el impacto que tiene. Me sacó, perdón. Sí, entonces Laurita pasa las estadísticas, pero es que de verdad son... Profe, pues igual en los usuarios activos también sería muy difícil identificar cuáles son las cuentas falsas, ¿sí me entiendes? Porque, o sea, Twitter lo que mide es la gente que, o sea, los usuarios que la usan, pero no se toma el tiempo como de mirar si esa cuenta de verdad es de la persona, si está publicando lo que es. Mm. Entonces es una red social pesada. Mira Estados Unidos cuánto tiene. Tiene 30 millones de usuarios diarios. Es increíble. El 92% de la población estadounidense está familiarizada con Twitter. Es más o menos lo que dice la métrica.
En Estados Unidos el 22% de los adultos utilizan Twitter. El 44% de los estadounidenses entre 18 y 24 usan Twitter. En fin, es increíble el tema métrico que tiene esto. Red poderosísima también, pero más de opinión. Eso nos queda completamente claro. O sea, de chisme no es de opinión. Bueno, gracias Laurita. ¿Alguna pregunta de alguien? No. ¿Quién continúa? Estábamos acá con... ¿Dónde está mi lista? Ya tenemos Twitter, Google. Angelita es la que sigue en la lista. Pero no está. Ella estaba ahí. Está con problemas de internet. ¿Y Joana? Señora, ¿Su merced ya expuso o no? no, señora, ¿Y su merced ya está lista? más o menos. Pues. Bueno, ¿sigues entonces? Profe, ¿no puedo pasar después de otra persona? Es que estoy esperando a que me envíe el archivo del otro computador, Ok. porque estoy donde mi hermano. Angelita se supone que sigue y está ahí, pero no me contesta. Angelita, te hablo desde el más allá. Ángela. Pero ya no dijo al principio de la clase que tenía problemas con el internet. Sí, sí, eso dijo desde que se conectó. El internet había estado como súper mal en todos lados. Está como lento. Está como lento. Angélica, ¿tienes tu presentación? No, profe, solo me faltan unas cosas, pero es que yo no tengo computador, entonces me tocaría mañana. Bueno. Entonces estamos dependiendo de... A ver, Carol ya expuso. Profe, dame 5 minutos y respondo, por favor. Bueno, pero es que 5 minutos acá esperando nosotros es grave, pero igual. Paola, Tafur, ¿su merced ya expuso? Espere, que yo No, tengo- profe. Entonces nos estamos devolviendo. ¿Y su merced está lista? A ti te toca Pues, profe, la radio en Colombia, en ¿no? la radio en Colombia, sí. Pues la tengo desde acá el celular. No sé si intentar si me deja compartir pantalla desde acá el celular, porque es que el computador no lo tengo, pero acá la tengo. No sé cómo se comparte, porque yo como siempre estoy trabajando con el computador. ¿Alguien ha compartido desde celular? Yo una vez traté de compartir, pero era por YouTube. No sé si de pronto una pantalla directa del celular sí la dejé normal. Pues O no si sé, no, profe, sería si me que das la la opción. enviara al grupo y alguien que esté en el computador la comparta para que ella pueda exponer. Así. No sé si me das la opción y yo lo acá me aparece el compartir y lo abro, a ver si me deja, si me das la opción para Y si compartir. no, se la envías a alguien que te ayude. Sí, profe. Entonces, para eso me puse.
Profe, ahí se ve. No, Chinita, todavía no. Mm, Profe, Señora, si me da 5 minutos que me acabaron de aquí de desocupar el computador, si me dan 5 minutos y yo lo abro desde acá. claro que sí. ¿Listo? Listo, sí, señora. Bueno, a mí me correspondió exponer la radio en Colombia. Entonces, ¿qué es la radio? Es un medio de comunicación masivo que nos permite la transmisión entre quienes están encargados de la realización de un programa radial y la sociedad de manera tal que se pueda establecer una dinámica informativa. Profe, una pregunta antes. ¿Me escuchan bien? Sí, señora. Sí, sí. Te escuchamos perfecto. Gracias. Ajá. Bueno, Ok. gracias. ¿Cómo llegó la radio a Colombia? Desde la década de 1920, la radio comenzó un rápido proceso de expansión alrededor del mundo. Los equipos necesarios para su producción eran un producto costoso y de difícil transporte, aunque varias radios aficionadas habían conseguido realizar acciones tanto dentro de Estados Unidos como rudimentario. El presidente Miguel Abadia Méndez fue el quien inauguró en 1929 la primera radiodifusora llamada H. Unos meses más tarde nace con el nombre de La Voz de Barranquilla, la primera emisora de esta ciudad en la costa caribe colombiana. Desde el año de 1923, la empresa inglesa Marconi es la infraestructura necesaria para mejorar las comunicaciones, pero se enfrentó con varios obstáculos en el terreno económico y legal. Sin embargo, la empresa fue durante 20 años la única en el país que llevó a cabo esta tarea. ¿Por qué es tan importante en Colombia? La radio ha acompañado a los colombianos en los buenos y los malos acontecimientos del país desde el comienzo del siglo XX. Entre los años 1900 a gran parte del territorio nacional y consolidó temas como el económico. Con la aparición de Caracol Radio, RCN y Todelar se acentuó la competencia en el medio radial, una lucha por la expansión y la difusión de intereses comerciales y de opinión. Pero al mismo tiempo se estaría gestando otro fenómeno que años más tarde pasaría a ser el primero, la televisión. La consolidación de la televisión afectaría a la década de 1980. Varios programas radiales que eran insignia desaparecieron, por ejemplo, las radionovelas que fueron reemplazadas por las populares novelas de televisión. No sé si la profesora alcanzó a escuchar radionovelas en algún momento por la radio. No, No sé. Chinita, ¿Sí, no, profe? ¿No? no, no, ¿No? es que no. Las radionovelas eran, bueno, entre otras, Solamente supe, señora. no, las radionovelas fueron un formato muy interesante, pero ahí tenían a Calimán, al Derecho de Nacer, creo que había uno que se llamaba La Caldera del Diablo, que después lo hicieron, era como una copia de lo que se había hecho en Estados Unidos con una serie. Y pues obviamente nuestros actores de Colombia que empezaron con la radio tuvieron la fortuna
de hacer todas estas presentaciones y todas estas grabaciones y presentaciones en vivo, porque es que en lo que hoy es la calle 26, donde está RTBC, ahí estaba la Radio Nacional. De hecho, hay un bus como color verde, como muy antiguo. Ese era un móvil que se llevaban a las transmisiones y bueno, estamos hablando de una historia muy bonita de los medios masivos de comunicación en Colombia, pero esa etapa es más o menos de los años 50. Ahí no había nacido yo. Por más viejita que estoy, no había nacido. No, profe, no lo decía por eso. No, no. No, pero en algún momento no escuché, yo, Paola, no escuché radionovelas, pero sí he tenido pero era como una emisora cristiana. Y entonces hacían como parecido a las radionovelas, pero entonces me parece interesante porque le ponían la mente como a imaginar. O sea, uno no está viendo nada, pero la mente imaginaba y ya estaba como relacionando lo que estaban contando. Entonces a mí me parece, o sea, me parece algo muy bonito una radionovela, me parece algo muy lindo. Prefiero una radionovela que una novela como uno ve. Pero mira el fenómeno, por ejemplo, en Estados Pero Unidos. bueno, continuemos. En Estados Unidos el fenómeno, lo que ocurrió con la guerra de Marte, la narración de Orson Welles, que era justamente una transmisión en tiempo real de la radio muy actuada y la gente creyó que de verdad con el realismo con el que se estaba haciendo esto era que había una invasión de Marte. Eso forma parte de la historia de la radio en el mundo y es importantísimo el tema, pero sí hacía que la gente se imaginara cosas. Yo sí alcancé a oír un programa que se llamaba La Escuela Doña Rita y era muy divertido. Había un personaje y estaba el Bobo Calvete y era muy gracioso, era un programa familiar. Esa era nuestra radio hacia los años 60 y pico, porque pues ya casi bordeando los 70. Bueno, el público de radio en Colombia ha tenido un crecimiento exponencial en las últimas décadas. Al día de hoy, 1.596 emisoras transmiten su señal por medio del espectro radioeléctrico de las bandas FM y AM, repartidas en 1.243 para FM y 353 en AM. Según la Subdirección de Radiodifusión Sonora del MINTIC, la radio del país, 48,3 millones de colombianos, que corresponden al 99,1% de la población nacional, pueden oír la radio. Las 1.596 emisoras del país se dividen así: 667 emisoras comerciales, 626 emisoras comunitarias y 303 son emisoras de interés público, consideradas canales de comunicación entre el Estado y los ciudadanos de zonas más apartadas con contenidos educativos, los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural y entre otros temas. Datos sobre la radio en el mundo. Las radios llegan a todas partes. En los países en desarrollo, en menos 75% de los hogares a la radio. En el mundo existen cerca de 44.000 emisoras de radio. Las emisoras AM y FM, un 86% del tiempo total que los adultos de años escuchando la radio en una de las 3 plataformas de audio posibles. Los adultos escuchan 8 veces más la radio por AM y FM que por satélite y 17 veces más que por audio streaming. En América Latina hay cerca de 10.000 radios comunitarias. Perú es el país que más tiene, seguido de Ecuador, Bolivia y Brasil. Si se cuentan también las que emiten sin licencia, el número total de radios comunitarias es mucho mayor. Estudios
muestran que solo en Brasil hay más de 10.000 emisoras comunitarias a la espera de licencias. Datos sobre la radio en Colombia. Todas las mañanas, 1.596 emisoras se disputan una audiencia de 41,5 millones de oyentes que tenían el medio de comunicación. Como su principal fuente de información y entretenimiento, es una guerra silenciosa por aquellos que oyen música o se deslizan por la llamada radio. Tecnologías que entregan información y entretenimiento de forma instantánea, la radio sigue siendo la principal fuente para 55% de los colombianos. Sin embargo, al analizar los datos del más reciente estudio continuo de la audiencia radial, se ve un movimiento en las tendencias de lo que se consume y en cómo se hace. Las cifras detrás de la radio en Colombia: el 24% son habladas, el 76% son musicales y el 8% radio en Colombia. Y aquí podemos ver en esta imagen que se las voy a explicar, en la parte de gestión, podemos ver la parte directa, que este servicio lo presta el Estado a través de las entidades públicas como entidades territoriales, instituciones educativas y la fuerza pública, debidamente autorizadas por la ley o por medio de una licencia otorgada directamente. En la parte indirecta, que es la parte amarilla, a través de personales naturales o jurídicas colombianas privadas previa a la concesión otorgada. En la parte B encontramos por la orientación de la programación, nos vamos en la imagen roja y encontramos los comerciales. Esta programación está destinada a la satisfacción de los hábitos y gustos del oyente. El servicio se presta con ánimo de lucro sin excluir el cultural, científico e informativo que orienta el servicio radiodifusión en general. Y nos vamos al interés público, que seguimos en la parte roja. Es la programación que va enfocada a satisfacer necesidades de la comunicación del Estado en los ciudadanos y comunidades, la defensa de los derechos constitucionales, la protección del patrimonio cultural natural de la nación, a fin de procurar el bienestar general y el mejoramiento de la población, lucro a cargo y bajo la titularidad del Estado. En la parte comunitaria es la programación que está orientada a generar espacios de expresión, información, educación, comunicación, promoción cultural, formación, debates y concertación que conduzca al encuentro de las diferentes identidades sociales y expresiones culturales de la comunidad, dentro de un ámbito de integración y solidaridad ciudadana, en especial a la promoción de la convivencia pacífica. Ahora vamos a la parte C, que es la tecnología. La tecnología de la transmisión, que es la parte verde, y encontramos la amplitud modulada AM, que cuando la portadora principal se modula en amplitud para la emisión de la señal. En la frecuencia modulada FM, vemos que es cuando la portadora principal se modula en una frecuencia o en fase para la emisión. Las tecnologías se clasifican en las modalidades de transmisión digital terrestres o por satélite. Ahora vamos a la parte azul, que es el cubrimiento, por el cubrimiento del servicio, y encontramos el cubrimiento zonal. Son aquellas estaciones clase A y clase B, las cuales de la conformidad con la potencia de operación establecida en el respectivo plan técnico, están destinadas a cubrir áreas extensas que contienen varios municipios. Gracias, chao. Las estaciones están protegidas contra interferencias objetables en el área de servicio autorizada. En la parte del cubrimiento zonal restringido, son estaciones de clase C, que las cuales están destinadas principalmente a cubrir el municipio para cual se otorga la concesión sin perjuicio la señal pueda ser captada en las áreas rurales de otros poblados de otros municipios. Por tanto, están protegidos
con preferencia generalizada. También encontramos el cubrimiento local restringido, que son las estaciones de la clase D, destinadas a cubrir con parámetros restringidos áreas urbanas específicas dentro de un municipio o está obligada a implementar tus mecanismos que determinen para garantizar la operación de la misma dentro de los parámetros estipulados en el Plan Nacional de la Radiodifusión Sonora. Entonces la pregunta le hago a todos, ¿qué radio están escuchando todos? Y ya, gracias. Bueno, muy bien. ¿Qué radio están escuchando? A mí me gusta escuchar Vibra. Vibra, ¿quién oye otra emisora? A mí me gusta escuchar Radioactiva. Es Radio. algo un poco diferente. Ujú. Ok, ¿quién más? La profe, ¿qué emisora escucha? La W. Todo el tiempo tengo la W porque, bueno, cuando empiezan los programas de mediodía me aburren. El de que hace Juan Pablo Calvás y eso, después de que se acaba el noticiero, sigue la W, me aburro un poquito porque, no sé, como que es un estilo distinto y a veces no me gustan los invitados que tiene Calvás, pero pues sí, si me pones a escuchar todo el tiempo, siempre, o sea, siempre tengo la W, incluso cuando están en el tema de música, ahí estoy pegada. No cambio de emisora, es difícil. Es difícil. Tiene mucha información. Total, todo el tiempo. Pero es la única forma. O sea, incluso ahora en la pandemia me ha sentado mal el tema de la pandemia porque, sí, porque como está uno trabajando desde acá, antes por lo menos el desplazamiento hasta la universidad y de la universidad para acá, tenía la posibilidad de estar todo el tiempo con las noticias y pues cuando me levanto y hago todos mis oficios y alisto, entonces siempre son como más o menos unas 3 horas de información, pues como desde las 5 de la mañana. Pero entonces el rollo es que ahora en la pandemia pongo Caracol Televisión y yo antes era muy RCN, pero los noticieros son muy cortos, que esa crítica que yo le tengo a la televisión que definitivamente no está dedicada a informar sino a entretener. Entonces termina el noticiero y queda uno en manos de las novelas, que es gravísimo. Pero mira que es mejor City TV. Yo pienso que City TV está más como en información real. Pero es muy Y local. es lo único malo, aunque a veces da información internacional muy poco, que es lo maluco. O en este caso ya sería CNN, da muy buena noticia a nivel nacional, CNN en español. Porque CNN. Caracol, el problema que Caracol tiene su bando, que RCN tiene su bando, entonces, ay, qué cosa tan maluca, hombre. Sí, así, eso es verdad. Eso es verdad. A uno da lo que le conviene. Sí, sí, exactamente. Exactamente. Bueno, ¿y quién más escucha eh, radio? A todos. A mí me gusta de vez Profe, en yo cuando escuchar Yo la a X. veces escucho Blue Radio por las noticias, o sea, como para estar informada escucho Blue Radio. Ok, ahí el Pero único problema es me gusta Néstor. escuchar, sí, pero a veces me gusta escuchar las emisoras cristianas. Entonces, digamos que soy más como esas emisoras son las comunitarias. Entonces, me gusta escucharlas. Ujú. Ya. Ok, Angelita decía que oía X, la X. Sí, la X. Sí, porque es que creo que de todas, incluso hablando de las básicas como la FM, Blue Radio, siento que me decepcionan un poco por el corte que tienen.
La X es como un poco más musical, te dan como un poco de historia de la música desde el punto de hablar de la música en inglés. Es muy poca la música en español, pero pues el corte, no sé, me llama mucho la atención. Bueno, ustedes tienen ahora, y les voy a dar un consejo, tienen ahora la posibilidad de empezar a tener un criterio mediático, un criterio informativo, y ese criterio informativo implica desde ya estar conectados con las noticias. Y es hora de que piensen que de pronto les va a tocar decir un poquito adiós a la música por ahí en el fin de semana, que es muy rico y todo, pero pues hay que vivir informados. En este momento, cuando ustedes empiezan a hacer su carrera, les toca empezar a oír a los políticos, saber quién es quién, seguir las elecciones, oír o ver, por ejemplo, qué está pasando en el canal del Senado. O sea, todo lo que es aburrido les toca. ¿Por qué por qué les toca? Porque tienen que empezar a adueñarse de un panorama nacional. Y obviamente también todo lo que implica un CNN Noticias Internacional, para ver qué es lo que está pasando con los conflictos internacionales. Uno como comunicador social no sabe dónde va a trabajar ni qué va a hacer. Entonces, las personas que hoy en día están brillando en medios de comunicación, que son muy fuertes, por ejemplo, Camila Zuluaga, ah, Julio Sánchez. Bueno, claro que entre Camila Zuluaga y Julio Sánchez hay una gran diferencia, pero pues porque Julio le lleva años luz. Para poder llegar a hacer ese tipo de entrevista profunda y de conocer realmente de la vida nacional, conocer quiénes son los magistrados, los políticos, los representantes a la Cámara, los miembros del Senado, los directores de las corporaciones, eh, hay que seguirlos y hay que oírlos, y ojalá uno llevara una, si yo estuviera empezando, haría eso. Y me sentaría a hacer análisis de la noticia y de la noticia política, e incluso hasta la de farándula, incluso la de los deportes. Ustedes se fijan que, por ejemplo, los periodistas deportivos o los comunicadores que están en medio del deporte, ellos se saben perfectamente cuándo fueron los partidos, cómo fueron los mundiales, quién jugó contra quién anotó los goles, cuántos goles metieron, cuántos anularon, quién es el director técnico de fulano de tal, cómo armó su cuadro, y no es solamente en fútbol, sino en todos los deportes. ¿Por qué? Porque el comunicador tiene que tener cultura, y la cultura es una cultura de la vida nacional, de la vida internacional, en todos los aspectos de la vida. Entonces, desde ahora, desde ya, quién es fulano de tal, dónde nació, por qué piensa así, a qué partido político pertenece, qué dicen de él. Una cosa muy cierta, por ejemplo, cuando uno llega al tema de elecciones, ¿cuál es la misión del comunicador y del periodista? Pues darle a conocer a la opinión pública las realidades de esas personas por las que uno va a votar. Y uno cómo sabe de todos los chanchullos, de todo lo que han estado involucrados, de qué les han acusado y son inocentes, de qué les han acusado y son culpables. Pues uno tiene como comunicador casi, mejor dicho, un historial gigante para poder tener una información para de un momento a otro llegar a hacer una entrevista, para saber hacer una pregunta, para argumentar. Entonces se necesita el conocimiento. Les tocó, desafortunadamente, les tocó empezar a empaparse de la vida diaria, de la economía, de qué pasa con la banca, el Banco de la República, cómo están los estados financieros. En temas, por ejemplo, a nivel de desarrollo, cuáles son los 17 ODS que corresponden a la Agenda 2030 de Naciones Unidas y por qué se plantea una agenda así.
estamos hablando de términos de pobreza, estamos hablando de conservación de los recursos naturales de los países, estamos hablando de condiciones ambientales ideales. Estamos hablando de 17 puntos de cómo está, por ejemplo, Colombia y el mundo a nivel de acceso al trabajo, de igualdad de la mujer. O sea, hay tantos temas, pero tantos, 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 que hasta para saber cómo surgió Jesse Uribe y en qué concurso lo sacaron y dónde cantaba antes y con quién estaba casado. Y entonces que se juntó con Paola Jara y cuántos hijos tiene y con qué sello graba y cuáles son las canciones y qué le pegó, qué no le pegó, que todo eso para poder hacer una entrevista. Hay que estudiar a los personajes, hay que conocer de cada uno de los temas mientras se especializan. El día que se especializan y dicen, no, yo me voy por el lado organizacional o me voy a la comunicación comunitaria o me voy a la información política o me voy a deportes o me voy a, no sé, al periodismo ambiental. Hay que empezar a profundizar. Entonces, desde ya les toca calarse los noticieros aburridores. Qué pesar. Pero es una forma de conocer la vida nacional. Si eso no les llama la atención, pregúntense, ¿quiero ser comunicador? ¿Para hacer qué? O sea, voy a estudiar y voy a graduarme, ¿para hacer qué? ¿Cuál es mi propósito en esta vida? ¿Qué tipo de comunicador voy a ser? ¿Qué bagaje tengo? Porque es que todo eso, ¿qué tal que a uno se le apague el computador que tiene los datos y uno continúe con su entrevista y no sabe del personaje y no sabe en qué época fue presidente, no sabe qué trayectoria tuvo, no sabe si el señor fue gobernador de Antioquia, si el señor pasó por tal? Claro, es dificilísimo y le toca a uno especializarse, uno no se las sabe todas, pero por lo menos tiene que tener como una vida ya muy clara de conocimiento del acontecer nacional. Ese consejo se los doy hoy, que es 22 de septiembre de 2020. El día que se gradúen, que va a ser dentro de 3 años y medio aproximadamente, si no me pierden nada y si van a estar cumplidamente con todos sus periodos, viendo todas las materias sin atrasarse y viendo todo, estamos hablando que se están graduando en el 2024. Entonces, esto ya es a la vuelta de la esquina. Uno dice, uy, en el 2024, pero eso falta un montón. En menos de nada están acordándose de estas clases y están por allá en, no sé, ya en séptimo, en sexto, están haciendo proyecto de grado. Entonces, ahí sí es cierto que como dijo la mamá, pura cantaleta. Bueno, muy bien. ¿Alguna pregunta que querramos formular para el tema de la radio, a Paulita? ¿No? ¿Ninguna? Ah, no. ¿Qué es la radio? No, mentiras. ¿Qué es la radio? Muy bien. Pues es muy fuerte en Colombia. Uno de los países con más fortaleza radial es Colombia. Sí. Eso sí, no nos digamos mentiras, pero desde añales, o sea, cuando empezamos a hacer la historia de la radio, o sea, esas vueltas a Colombia con esta geografía nacional, donde no había una forma de transmitir y ellos se imaginaban lo que dice Paola, ellos se imaginaban, ellos simplemente tenían que esperar a que pasara la caravana y luego irse en el mismo carro, en la misma móvil, y se imaginaban lo que estaba ocurriendo y eso era lo que transmitían. Qué cosa tan increíble. Es increíble. Tema muy grande. Historia. Sí. Pero bueno, no, yo lo complemento. Y justamente me correspondió la radio, el otro tipo de radio. Sí, la radio general, la radio como medio. Sí, señora. ¿Y le vas a hacer ya o mañana?
mañana porque no tengo preparado todo. Ok, bueno, no se les olvide que Falta mañana, completarlo. sí, que mañana creo que tenemos problemas de conexión a internet y de inestabilidad. De los que faltan, ¿alguien está listo? No creo. No, profe. Ok, nos va a tocar entonces cerrar aquí. Desearles una feliz noche. ¿Algún comentario, algo que quieran saber? ¿Nada? Bueno, entonces No, profe. que tengan una feliz noche, que descansen y nos vemos mañana. Mañana Gracias. Dios terminamos. te bendiga. Igual, profe, Amén. descansen. Muchas gracias, profe. Chao, Hasta mañana. profe. Muchas gracias, profe. Dios los bendiga a ustedes también. Gracias. Chao. Gracias, Doc. Profe, yo la Muchísimas necesito un gracias. Feliz momentico. noche, profe. Claro, con mucho gusto yo me quedo acá. Que descansen, compañeros. Gracias. Gracias por tu parcelador, Lo Paulina. mismo, compañero. No, a ti, Doc, qué pena más bien. Tranquila.